bendiga, que Dios te bendiga. Qué bendición volver a estar juntos y poder escuchar la palabra de Dios, poder cantarle a Dios. Y bueno, y hoy además vamos a escuchar un testimonio, es el testimonio de Mariano. Pero antes de hacerlo, qué bueno es que podamos estar juntos, me alegra mucho y deseo que puedas disfrutar de este tiempo en la presencia de Dios. Y si no tenés ninguna relación con Dios, pero este es un tiempo que por las cosas que están ocurriendo en el mundo, o estás viviendo de manera personal, algo te está llevando en tu interior a mirar a Dios, a buscar a Dios. Es una gran oportunidad para que puedas escuchar la palabra de Dios, para que puedas cantarle y para que puedas escuchar el testimonio de Mariano. Vamos a orar. Yo quiero hacer una oración especial por nuestro país y después de eso vamos a cantar, vamos a escuchar el testimonio de Mariano y luego quiero compartir con vos un pasaje de la Biblia. Bueno, oremos. Señor Jesús, aquí estamos juntos, aunque nos separa la distancia. Qué precioso es saber que seguimos unidos porque tenemos el mismo espíritu con la iglesia, Señor, y podemos estar en contacto. Gracias por esa oportunidad. Señor, yo quiero, junto a las personas que están en estos momentos viendo este video, quiero orar, Señor, invocar tu nombre por Argentina. Quiero pedirte que bendigas nuestro país. Bendecí a Argentina, Señor. Señor, yo ruego que bendigas, Padre, a nuestro presidente, que bendigas a los gobernadores, al gobernador de nuestra provincia en particular, aquí en Misiones, que bendigas a nuestro intendente. Bendecí a todas las autoridades. Dale sabiduría, Señor. Dales dirección. Padre, quiero orar por el pueblo argentino también, para que lo reconfortes, para que quites todo temor del corazón, pero para que nos des un gran sentido también de responsabilidad, de cuidado y de cuidar al otro también, Señor. Y Señor, que traigas consuelo sobre los que han perdido seres queridos en este tiempo. Oramos por los que están pasando momentos difíciles económicos. Sabemos, Señor, que nuestro país está sufriendo esa crisis, Señor, y el mundo la está sufriendo de hecho. Oramos por Argentina, Señor. Oramos para que no falte el alimento en cada casa. En cada hogar, Señor, haya lo necesario. Ponemos en tu presencia, Señor, a todos los que están exponiéndose para cuidarnos. Bendecí, Señor, a las fuerzas, a la policía. Bendecí, Señor, a los médicos, a las enfermeras. Bendecí a los pastores de nuestra ciudad. Bendecí, Señor, a todos los que se exponen para poder mover, Señor, todo lo que tiene que ver con la alimentación de nuestro país. Señor, bendecí a los que viajan en las rutas. Cuídalos, Señor. Señor, ponemos en tus manos a los pequeños y a los ancianos. Señor, rogamos tu ayuda, rogamos tu compasión. Padre, ahora disponemos nuestro corazón para cantarte, disponemos nuestro corazón para escuchar un testimonio y para escuchar tu palabra especialmente. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos permitís hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos entonces a cantarle al Señor. Después Mariano va a compartirnos su testimonio y volvemos a encontrarnos para compartir un poquito de la palabra de Dios. No te vayas, si es la primera vez que estás escuchando este video, lo estás mirando, te animo a que lo escuches hasta el final. Tómate un tiempo, porque tal vez Dios va a usar este instrumento para hablar a tu corazón, para revelarse a vos. Por eso te pido por favor que lo aproveches. Bueno, que Dios te bendiga. Vamos a cantarle a Dios. Te anhelo
te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Él nunca nos abandona y protege de nosotros, porque en medio del dolor nosotros podemos ver tu amor. Aunque vengan las tormentas y estemos llenos de pavor, hubo alguien que murió y venció todo temor. Por eso estamos felices y con toda seguridad creemos que es Jesús quien nos da esta libertad. Por eso no nos callamos y nos ponemos a cantar. En medio de esta locura en Jesús podemos confiar. La, 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 la. Buenos días, ¿cómo le va? Me llamo Mariano y quería contarle mi testimonio. Yo de niño crecí viviendo situaciones muy conflictivas, viviendo situaciones que me lastimaron mucho, que generaron muchos miedos en mí, mucho dolor, angustia. Y crecí lleno de temores. Entonces, cuando llego a la adolescencia, no sabiendo manejar todas esas necesidades, esas ansiedades que tenía, esos conflictos que había dentro de mí, comencé a tratar de llenar el vacío que había dentro de mi corazón con cosas que no me hacían bien, cosas que me lastimaron a mí y lastimaron a mi familia también. Comencé a lastimar a las demás personas, siendo como un espejo. Comencé a lastimar, a herir, a manipular, porque creía que esa era la forma en la que yo tenía una falsa seguridad. Comencé a manejar de una forma totalmente equivocada mis prioridades, dedicando todas las horas de mi día a cosas que en realidad no eran importantes, no tenían ningún valor y solo me hacían daño, y descuidando las cosas que sí son realmente importantes. Crecí con tanto temor, con tanto odio, y aunque trataba de perdonar no podía hacerlo. Pero cuando comienzo a buscar a Dios, comienzo a tratar de encontrar a Dios para que Él me ayude, y comencé a orar y a pedirle que por favor Él
me perdone por mis pecados, que Él sane mi corazón, sane mis heridas, que Él ordene mis prioridades, que quite todo lo malo de mi vida y que ponga prioridades nuevas, que ordene mi vida. Y Dios comenzó a transformarme, comenzó a cambiarme, comenzó a cambiar mi carácter, ordenó mis prioridades, me dio nuevos objetivos, y eso es lo maravilloso de Dios, que Él es un Dios verdadero, un Dios que se interesa por las personas. Él se interesó por mí. Cuando miro hacia atrás y veo lo que era, y las personas que me conocen saben que es así, los cambios que Dios hizo en mí son increíbles. Dios es un Dios verdadero, un Dios que se interesa por mí, se interesa por vos. Así que le doy gracias por todo lo que está haciendo en mí, porque Dios está conmigo y Dios me protege, Dios me guarda, Dios me perdona. Entonces, ese es el cambio de paradigma, de que cuando estaba luchando solo en la vida, no llegaba a ningún lado. Es como que cada vez me enterraba en un pozo más profundo. Pero ahora con Dios tengo vida. Ahora con Dios puedo ser feliz. Ahora con Dios puedo amar. Ahora con Dios puedo perdonar. Así que simplemente eso. Muchas gracias por escucharme. Que tengas un bendecido día. Bien, gracias a Dios por este momento que pudimos cantarle a Dios. Ojalá te hayas podido unir, las familias hayan podido alabar a Dios, y qué hermoso momento también el haber podido escuchar el testimonio de Mariano, las cosas que Dios está haciendo en su vida. Más allá de que tal vez lo que te pasa o lo que necesitas que Dios haga sean otras cosas, sean cosas diferentes, qué bueno es ver que Dios actúa, que Dios, si lo está haciendo en la vida de Mariano, si está transformándome a mí, si está cambiando a tanta gente en el mundo, si está ayudándonos a tantos, lo puede hacer con vos también. Él lo puede, de hecho, hacer con vos también. Hoy vamos a pensar en la importancia de reconocer que necesitamos a Dios para vivir. Así vamos a llamar a este momento, a esta palabra: necesito a Dios para vivir. ¿Llegaste a algún momento, a un punto así en tu vida, donde hayas tenido que reconocer que necesitabas a Dios para vivir? Si no llegaste a ese punto, tal vez estas circunstancias, tal vez esta situación haga que en estos momentos tengas que replantearte eso y tengas que pensar qué es lo que estás necesitando para poder vivir. Porque vamos a ser honestos, hay mucha gente que camina por las calles pero no tiene vida. Hay mucha gente que puede estar siendo parte de una familia pero no sentirse viva. Hay mucha gente que puede comer, puede ir a trabajar, puede caminar, pero no se siente viva porque interiormente sienten que algo ha muerto, algo tal vez jamás estuvo vivo. Y eso está directamente relacionado con los planes, los propósitos que tenemos en este mundo. Tal vez alguien mató esos propósitos buenos para los que fuimos creados, para los que vinimos a este mundo. Tal vez alguien atentó contra nosotros y dañó esa parte. O quizás nosotros hemos cometido errores tan delicados que de alguna manera matamos nuestro interior, atentamos contra nuestra propia felicidad. Bueno, la Biblia dice que el ser humano necesita volver a la vida. De hecho, Jesús tiene un diálogo con uno de sus discípulos o una de las personas que lo estaba siguiendo a él, y justamente le plantea esta opción o esta posibilidad, la de volver a vivir. Lo que vos necesitas es volver a nacer.
Y creo que hay muchas personas en este mundo que necesitan volver a nacer. Pero es imposible volver a entrar en el útero de nuestras madres. Y Jesús dice que hace falta un nuevo nacimiento. Ahora, lo que Jesús se refiere no tiene que ver con un nacimiento físico, sino con un nacimiento espiritual. Necesitas volver a vivir. Porque hubo algo que mató tu interior, algo que mató tu espiritualidad. Principalmente la Biblia dice que lo que destruye nuestro espíritu y destruye nuestra vida es el pecado. La Biblia dice, todos somos pecadores. Y para vivir necesitamos al Creador. Necesitamos al que cuando creó al primer hombre y a la primera mujer y al que sigue creando todavía en este mundo, sopla el hálito de vida, el aliento de vida sobre cada ser humano. Lo necesitamos a Él. Tal vez estás en un momento donde puedas reconocer eso en tu vida, que necesitas a Dios para vivir, que llegaste a ese punto. Tal vez incluso gente que recorre las iglesias o ha estado en las iglesias, incluso en la congregación de la cual soy pastor, pero siente que no hay vida en su interior. Lo que estás necesitando es que Dios te dé vida espiritual. Porque el ser humano fue hecho con un cuerpo, pero fue hecho también con un alma y con un espíritu. Todo en nosotros tiene que vivir. Vemos a nuestro cuerpo manejarse porque las decisiones interiores que va tomando nuestra alma, que representa la sede de nuestra voluntad y de nuestras emociones, el cuerpo termina haciendo todo aquello que el alma le dictamina, pero no quiere decir que todo lo que hacemos en favor del cuerpo es bueno. Al contrario, a veces sentimos que se deteriora nuestro cuerpo porque nuestra alma está deteriorada. Hay algo mucho más profundo que el cuerpo y que el alma, y es el espíritu. Y la Biblia nos habla tanto acerca de eso. Y el único que puede traer vida sobre el espíritu humano es Dios. Por eso es importante que nos tomemos un momento y reflexionemos sobre eso. Hay un testimonio precioso en la Biblia, en el libro de Hechos, un libro que fue escrito por uno de los discípulos de Jesús, Lucas, que era un médico además. Él escribe este libro. Y lo que él particularmente en el capítulo 26 del libro de Hechos escribe es el testimonio de Pablo. Porque Pablo está tratando de defenderse ante un momento donde él estaba siendo juzgado por ser cristiano, por ser un seguidor de Jesucristo. Y Pablo allí lo que va a hacer es presentar una defensa de sí mismo. Como seguidor de Jesucristo. Y lo que hace en medio de esa defensa es contar su testimonio, como lo hizo Mariano recién. Y ese testimonio de Pablo, igual que el de Mariano, nos permite tomar algunos conceptos, algunas ideas que nacen de la palabra de Dios que te pueden dar vida. Que me han dado vida a mí y que le han dado vida a cientos de personas que son seguidoras de Jesucristo. Yo quiero leer ese testimonio. Ahí en Lucas 26, como ya dije, versículo 8 comienza. Y voy a comenzar con una pregunta. En realidad comienza antes, versículo 1, pero yo comienzo a partir de ahí. Comienza con una pregunta y dice así. Dice, ¿por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Bueno, de eso se trata el tema de hoy, resucitar muertos. Sí, tal vez digas, bueno, pero yo no estoy muerto. Sí, a vos te estoy hablando. Le estoy hablando a aquellos que necesitan resucitar en su interior. Yo lo necesité en un momento de mi vida. Y pude tener un encuentro con Dios y volver nuevamente a la vida interior. Entonces Pablo formula esta pregunta ante aquellos que estaban de alguna manera pidiendo y solicitando respuesta de lo que él creía. Dice, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Es interesante la expresión, ¿por qué a ustedes les parece increíble? ¿No? ¿Por qué les cuesta tanto creerlo? ¿Por qué no pueden creer que Dios, que es soberano, que es creador de todo lo que existe en el universo,
lo que puedas ver y lo que no puedas ver también. Todo el mundo de lo espiritual ha sido creado por Dios. ¿Por qué te parece increíble entonces que el Dios que ha creado todo en el mundo no pueda darle vida a los muertos? Jesús se encargó de dejar demostrado eso. Él, en un momento de su ministerio, resucita a una niña que ya llevaba horas de muerta y le devuelve no solo la vida física a esa niña, sino que le devuelve a toda una familia el gozo y la alegría de volver a abrazar a esa hija que había muerto. Jesús deja muy claro que tiene como Dios autoridad sobre la muerte. En otro momento Jesús resucita a su mejor amigo Lázaro, un amigo muy íntimo que él tenía, Lázaro. Lo resucita y luego de 3 días recién él va al lugar donde habían puesto ya el cuerpo de Lázaro, y desde afuera él, con toda autoridad como hijo de Dios, como Dios, declara a Lázaro que salga fuera de aquel sepulcro. Y Lázaro sale con todas las vendas. Imagínate ese cuadro, está en los evangelios. Y si aún así al ser humano le faltara alguna otra experiencia o algún otro fundamento para poder creer en el poder de Dios, Jesucristo resucita. Él entrega la vida por la humanidad, muere en una cruz, es sepultado y al tercer día sale vencedor. Por eso celebramos la Pascua, la cristiandad. Por eso nuestro país es una fiesta tan importante y lo es alrededor del mundo incluso. Celebramos que Jesús resucitó. Él mismo venció la muerte. Entonces, ¿por qué te parece increíble que Dios puede devolverte la vida interior? ¿Por qué te parece increíble que Dios pueda volver a hacer que recobre sentido tu vida, que recobres los propósitos de la vida, vivir una vida apasionada nuevamente? Ojalá que en este día deje de parecerte algo increíble y se vuelva creíble para vos. Entonces Saulo lo que hace, Pablo ahora, porque antes de conocer a Jesucristo él era llamado Saulo, pero tiene un encuentro con Jesús y yo te quiero leer ese testimonio, y pasa a Jesús a llamarlo a él Saulo, que se convierte en un apóstol de Jesucristo y es uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo y que ha bendecido tantas vidas. Dice el versículo 9, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Presta atención a esto. ¿Cuánta gente hay en el mundo que hace todo lo posible por oponerse a Jesús? Jesús ha venido para dar vida, pero hay tanta gente en el mundo, y quizás seas uno, seas una de ellas, que se opone a Jesús de Nazaret, que ha venido para darte vida, no ha venido a matarte, no ha venido a destruirte, ha venido a darte vida. Bueno, Pablo está diciendo, yo era uno de esos, de los que hacía de todo oponiéndome al nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Ahora está dando un ejemplo puntual. Dice, yo tenía la autoridad de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes en Cristo Jesús de allí fueran enviados a la cárcel. Observá cómo él perseguía a los seguidores de Jesucristo. Dice, di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Pablo observaba incluso cómo mataban a los seguidores de Jesucristo. Dice, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Dice, estaba tan violentamente en contra de ellos. Dice que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Qué tremendo es lo que está diciendo Pablo. Está hablando de su propia vida, está reconociendo lo lejos que estaba de Dios y lo cerca que estaba siguiendo verdades que él creía que eran absolutas, que eran correctas. Pablo se había formado en un concepto de religión, de religiosidad, que lo único que hacía era alejarlo de Dios. Y de hecho había generado una gran ruptura en la comunión con Dios, como muchos en aquel momento lo experimentaron y lo experimentan hoy también.
Cuánta gente declara el nombre de Dios con su boca, incluso puede entrar a alguna iglesia, pero su corazón está lejos de Dios, está lejos de tener vida, porque no han tenido un encuentro con Jesucristo como Señor y como Salvador. Ahora, él está reconociendo que era incluso un hombre violento, que con tal de llevar a cabo lo que él creía, sus propias ideas, aunque estuvieran equivocadas y tal vez no tuvieran sustento demostrativo, él era capaz de quitarle la vida a otros. Creo que esta es una de las características preciosas del cristianismo, y es que el cristianismo no persigue a nadie. El cristianismo no es una religión que esté tratando de imponerse sobre la vida de las personas. En realidad, la vida cristiana es una relación con Dios y que nace a partir de buenas noticias que son el Evangelio, las buenas noticias que están declaradas dentro de la Biblia, y que todo aquel que las cree puede llegar a tener un encuentro con Jesucristo que transforma y que cambia la vida de las personas para siempre. En cambio, la religión lo que hace es persigue, porque uno puede volverse obstinado en sus ideales, en sus creencias, y tratar de imponerle al otro sus ideas. El cristianismo no hace eso. Bueno, lo ha hecho en algunos siglos, lamentablemente, movido por personas tan macabras y lejos estaban de la voluntad de Dios. Pero los cristianos en realidad lo que hacemos es contarte cómo podés tener una relación con Dios. Contarte nuestro testimonio para que vos también puedas ser guiado, puedas ser dirigida a tener un encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador, y tu vida pueda cambiar para siempre. Entonces Saulo daba ese testimonio y dice, entonces él en su testimonio en el versículo 12 dice, cierto día yo me estaba dirigiendo a Damasco, dice, para cumplir esa misión, la misión que yo tenía, respaldado por las autoridades y el encargo de los sacerdotes principales, dice, cerca del mediodía, cuando más fuerte era el sol, dice, su majestad, dice Saulo, ¿verdad? Le está hablando al rey de ese momento. Mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Dice, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mí. Algunas versiones bíblicas dicen, ¿por qué estás dando golpes contra una pared? ¿Por qué estás dando golpes? ¿No ves que te lastimás, Saulo, por ser tan obstinado? Entonces dice el versículo 15 que Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Y el Señor contestó, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, dice, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Y deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que yo te mostraré en el futuro. Bueno, ¿saben lo que está sucediendo acá? Pablo está teniendo un encuentro con Jesucristo. De hecho, Saulo. Pero en ese momento, a partir de allí, Jesús le cambia su nombre y él pasa a llamarse Pablo. De perseguidor, ahora a ser alguien que seguía a Jesucristo y que iba a hablar acerca de Jesús. Eso lo pueden hacer las personas que tienen un encuentro verdadero con Jesús. Bueno, cualquiera puede hablar de Jesús, pero realmente una persona que tiene autoridad para hablar de Jesucristo es una persona que ha tenido una experiencia y un encuentro con Él. Y yo anhelo que vos lo puedas tener, porque Dios desea eso. Así como Saulo lo tuvo y lo contó en su testimonio, vos lo puedas tener también. Así que ahora en este momento, yo voy a contarte en base al testimonio de Saulo algunas realidades, algunas verdades que nos enseña este testimonio para que puedas acercarte a Dios y puedas vivir. Sí, aunque camines, aunque comas, puedas vivir, porque vos lo sabés muy bien, estás necesitando vida aquí en tu interior. Quiero contarte acerca de eso.
¿Reconoces que necesitas a Dios para vivir? Porque en tu interior estás necesitando vida. El testimonio de Saulo te va a ayudar a eso. El testimonio de Saulo genera algunos principios, algunas verdades que son importantes para que puedas tener un encuentro con Dios y puedas resucitar, puedas volver a la vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere darte vida eterna, pero Dios quiere ponerle vida a tu corazón y Él quiere que vivas en este mundo, incluso con otra intensidad. Lo primero que necesitamos hacer es reconocer que todos los seres humanos necesitamos a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Eso es lo primero que yo necesito admitir y que vos necesitas admitir. Ahora, hay un problema para eso y que nos muestra justamente la historia y el testimonio de Pablo, es el orgullo. El orgullo suele ser el problema más difícil con el que nos confrontamos los seres humanos para poder tener un encuentro con Dios y volver a tener vida espiritual y vida en nuestro corazón. Pablo lo sabía muy bien. Él era una persona muy orgullosa. Él se movía por todo el conocimiento que tenía, por lo que la formación que le habían dado desde muy pequeño, por aquellas verdades que él tenía incorporadas en su mente y que las sostenía con una gran realidad, una gran certeza. Y, por supuesto, las cartas que lo apoyaban y le daban autoridad para que él fuera e hiciera todo lo que él tenía que hacer. Había un orgullo en el interior de Saulo que no le permitía tener un encuentro con Dios. Por eso es muy importante que nosotros podamos permitir que Dios derribe ese orgullo en nuestro corazón. Dios se resiste a los orgullosos, dice la Biblia, pero en cambio al humilde se acerca a Dios. Con el humilde Dios se compadece, al humilde Dios escucha y al humilde Dios está dispuesto a atenderlo. Por eso es que necesitamos, en primer lugar, derribar el orgullo de nuestro corazón. Pablo fue un hombre impetuoso, quizás soberbio, autosuficiente. Tal vez ese no sea tu problema, pero te destacás por tu pasividad, tal vez por complejos de inferioridad, por las experiencias que has estado viviendo a lo largo de tu vida y te encontrás de esa manera. Pero no importa lo que sea que pueda haber en tu corazón, pero que ahora está generando una resistencia para que tengas un encuentro con Dios. Y estás agarrado a eso, estás aferrada a eso. Y entonces ahí tu orgullo no deja que Dios te pueda hablar, que Dios venga a tu encuentro. Es importante en estos momentos que dejes que Dios quiebre tu orgullo. Dios tuvo que hacer eso con Saulo, porque Saulo iba montado en su caballo, pero dice el texto bíblico que Dios lo derribó. A él y a sus compañeros los derribó en el piso. Y desde ahí, desde esa condición de humillación, Pablo tuvo que admitir en su vida que había cometido errores, que había estado equivocado tremendamente con Jesús. Ahí Jesús le habla, tal como hemos leído en el texto bíblico, y es confrontado, y no tiene opciones, queda acorralado. Bueno, a veces sucede eso, ¿verdad? Con nuestras vidas. Tenemos que quedar acorralados para que nuestro orgullo se quebrante y finalmente vayamos a Dios. Busquemos a Dios. Recurramos a Dios con todo nuestro corazón. Por eso el testimonio de Saulo nos muestra un camino. Lo segundo que nos muestra el testimonio de Saulo es que Jesucristo es el conocimiento más grande que el ser humano puede llegar a tener en su vida. Ese es el conocimiento más grande que todo ser humano puede llegar a lograr y a tener en su vida. La palabra de Dios nos enseña eso. Dice la palabra de Dios que los profetas ya declaraban acerca de Jesucristo lo siguiente: el pueblo que estaba sentado en tinieblas
vio gran luz. Y a los asentados en las regiones de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Aquellos que estaban en oscuridad, aquellos que estaban sumidos en el pecado, pero también en su orgullo, en la soberbia, o tal vez retraídos, escondidos en sus dolores, en sus heridas por el resentimiento, y de esa manera nunca acercándose a Dios. A ellos, dice la palabra de Dios, la luz se acercó. La luz vino para resplandecerle a nosotros. Y esa luz es Jesucristo. Esa luz es Jesús. Pablo nos dice en el texto bíblico, vi una luz del cielo que estaba sobrepasando el resplandor del sol del mediodía, porque eso es lo que estaba intentando. Claro que si es la luz de Jesucristo, es una luz mucho más poderosa. Qué importante es que puedas entender que el conocimiento más grande que tenés que adquirir en tu vida es la revelación de Jesús. Cuando Jesús se te revela y vos podés entender quién es Él y podés conocerlo y podés comenzar a tener una relación con Él y entender que Él es una realidad, que es una verdad, que Él es una persona maravillosa, que es Dios y que ha venido a nosotros, ha venido al mundo para tener un encuentro con nosotros. Todo lo demás es modificado y todo lo que esté en oscuridad en nuestra vida pasa a estar en la luz, porque Dios es luz. Jesús, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso dijo Jesucristo. Por lo tanto, nada es más importante en este mundo y en esta vida que se te pueda revelar Jesucristo y que puedas llegar a tener conocimiento de Jesús. De hecho, ¿sabés qué sucede cuando vos le permitís a Jesús porque dejás de lado el orgullo y entonces le decís, bueno, sí, yo quiero conocerte, si sos una verdad, si sos una persona real, quiero tener una experiencia con vos? Entonces, lo que sucede es que todas esas verdades que me dejaron vacío en mi vida, que no llegaron a llenar nada, que nunca se pudieron comprobar, o que simplemente me metieron en más problemas, todo eso es reemplazado, todo eso es quitado y ese lugar lo comienza a ocupar la luz de Jesús. Lo tercero que el testimonio de Pablo nos está mostrando y nos está dando como dirección es que Dios usa todos los medios posibles para hablarnos, todos los medios posibles. Pablo iba camino a Damasco. Eso es lo que el texto bíblico nos cuenta. Él iba camino a Damasco. Sin duda alguna estaba apresurado. Iba con gran ímpetu. Cuando la gloria de Dios brilló frente a él, dice que él y sus compañeros cayeron allí en el camino. Seguramente ahora en una posición de humillación, caídos en el piso, era la condición ideal para comenzar a escuchar a Dios. ¿Sabes una cosa? Dios no desprecia las crisis, no las desaprovecha. Yo no digo que Dios anda por el mundo ocasionando crisis. No, es el pecado, es la maldad del hombre, es este mundo caído, donde hay enfermedades. Lo que estamos viviendo ahora, de hecho, es la consecuencia de los errores humanos, de la maldad humana. Ahora, lo que yo sí sé es que Dios aprovecha las crisis. Y Dios puede aprovechar la crisis en la que te encontrás, sea sobre esta pandemia o sea sobre cualquier otra realidad. Tal vez estás pasando una crisis económica o de familia o de salud en tu cuerpo. Déjame decirte algo, Dios no lo ocasionó, pero Dios lo puede aprovechar para que ahora desde esa condición de humillado donde estás o de humillada puedas tener un encuentro con Él. Dios quiere hablarte. Dios no puede hablar cuando hay orgullo y cuando hay soberbia, pero cuando eso se disipa, cuando es quebrantado nuestro orgullo humano, podemos llegar a tener un encuentro con Dios. Y yo deseo que lo puedas tener. Dios quiere que lo puedas tener
con Él. Dios se ha caracterizado por hablarnos de muchas maneras. Dios te habla a través de las crisis, te habla a través de las circunstancias, te habla a través de personas, lo puede estar haciendo a través de mí en estos momentos. Dios lo hace principalmente a través de la Biblia. Es más, el Antiguo Testamento nos muestra que Dios hasta ha hecho hablar animales para que el ser humano pudiera finalmente escuchar a Dios y dejara de ser tan obstinado. Es la historia de Balaam y la burra. La burra tuvo que hablarle para que él pudiera detenerse en su camino por el cual él estaba. Dios habla, solo que nosotros no lo estamos escuchando. ¿Y cuál es la razón? La razón es el orgullo. Ahora Dios nos habla de muchas maneras y eso es lo que yo quiero que sepas. Y qué importante es que como Pablo podamos dejar de dar golpes contra lo que Dios está diciéndonos, porque Dios te habla, pero muchas veces seguimos obstinados, seguimos resistiéndonos a Dios. Deja de resistirte. El testimonio de Pablo te permite escuchar ese mensaje en este día. Deja de resistirte a Dios. Dios te está hablando, ¿no lo ves? Está usando las circunstancias para hablarte, porque quiere tener un encuentro real con vos. Y quiere que vos te acerques a Él. Ahora, número 4, el testimonio de Pablo también nos permite reconocer algo, identificar algo que es maravilloso, tal vez sea lo más hermoso de este mensaje, y es que vos sos un plan del cielo. Yo soy un plan del cielo. Somos un plan del cielo. Eso es lo que yo necesito transmitirte en estos momentos en el nombre de Jesús, que sos un plan de Dios, sos un plan de Dios. Pablo dice, iba yo camino a Damasco. O sea, él iba con un plan que era propio, un plan que lo estaba movilizando según sus verdades y según las ideas que él tenía en su vida, pero Dios tenía un plan con él. Y entonces cuando Dios viene a su encuentro, cuando Jesús llega a la vida de Pablo, cambia su plan. Cambia su plan. Quiero decirte eso, quiero decirte que todos fuimos creados con un plan de Dios. El pecado arruinó ese plan, arruinó ese diseño de Dios. Tanto los pecados que nosotros cometimos como los pecados que otros cometieron contra nosotros. Porque tal vez los pecados de nuestros padres que hirieron nuestros corazones o alguna otra persona que hirió tu corazón, hizo que vos te enojaras contra Dios. Hizo que te desviaras de los planes de Dios. Pero hoy es el momento de volver a los planes de Dios. Hoy es el momento, porque vos sos un plan de Dios. Así que lo que hace Jesús es redirigir la vida de Pablo. Y Pablo está dando testimonio acerca de eso. Y por último, el testimonio de Pablo nos permite conocer e identificar una gran verdad. Que por más que la busques en cualquier otro asunto, jamás vas a poder vivirla y comprobarla como una experiencia real, excepto en esta. Solo Dios puede producir una profunda transformación en la vida del ser humano. Solo Dios puede transformar tu corazón. Solo Dios puede cambiarte a vos y puede cambiarme a mí desde el interior, desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es, Dios puede hacer eso en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo lo puede hacer Dios? Bueno, mira lo que dice esta historia, porque esta historia dice que lo que sucede es que Saulo, cuando cae del camino, vive una visión, experimenta una visión, y en esa visión él tiene un diálogo con alguien que se le presenta, porque le pregunta, ¿quién eres? Y él le responde, yo soy Jesús, a quien vos estás persiguiendo. Una visión de Jesús es el punto principal para que ocurra una transformación en lo profundo de tu corazón para siempre. Una visión de Jesús. Por eso es tan importante tener un encuentro con Jesucristo, para que pueda entonces esa visión
de ahora en más dirigir tu vida, quitar todo lo que tiene que quitar, reemplazar todo lo que tiene que ser reemplazado y que era malo, por lo bueno, que es la visión de Jesús. Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2, dice, seremos semejantes a Él. ¿A quién se refiere Juan? A Jesús. Y dice, ¿por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esa es la visión. Jesús quiere presentarse a vos, quiere mostrarse, quiere revelarse a tu vida, quiere que lo conozcas, porque cuando vos lo puedas conocer, el resto de tu vida va a cambiar. Todo en tu vida va a ser modificado y se va a producir en vos la transformación que es necesaria para que puedas tener vida en tu interior. Dios quiere darte esa vida. Él quiere poner vida en tu corazón para que pueda valer la pena tu existencia en este mundo. Y claro que sí, que lo vale, pero necesitas a Dios. Él va a hacer que todo en tu vida se enderece y se modifique. Ahora, ¿querés esa vida? ¿La querés? Si querés esa vida, recordá que tenés que reconocer, tenés que admitir que necesitas a Dios, necesitas conocerlo a Él. Recordá también que el testimonio de Pablo nos muestra que tenés que tener un encuentro con Jesucristo. Él es el conocimiento más importante que tenés que adquirir en tu vida, comenzar a tener una relación con Él, encontrarte con Jesucristo. Eso va a cambiar tu vida para siempre. Además, para que puedas tener vida en tu corazón, para que tu vida pueda cambiar en este mundo, necesitas escuchar a Dios. Dios está hablando. ¿Lo podés oír? Si estás escuchando a Dios en este tiempo, abrile tu corazón, no endurezcas tu corazón, no te resistas más a Él. Si escuchaste este mensaje en este día, entregale tu vida a Jesús. Búscalo, habla con Él, decile que venga al encuentro con vos, porque vos estás dispuesto, estás lista para recibir al Señor. Tenés que entender que si vas a vivir una vida con propósito, tenés que admitir y entender que sos el plan de Dios y que Dios tiene un plan con tu vida. Así que Él lo que va a hacer es restaurar todo ese propósito en vos, porque sos su plan, sos el plan del cielo, de Dios para este mundo, y Él puede usar tu vida para una gran bendición de ahora en adelante. Y por último, recordá que solo Dios puede producir una transformación completa de tu corazón y de tu ser. Entregale a Él tu vida. Él puede hacer nuevas las personas. Yo te aseguro eso. Muy bien, vamos a orar. Y si deseas conocer a Dios y necesitas esa vida que Dios te puede dar, haz esta oración conmigo. Y todos los hermanos, las hermanas, la iglesia, yo les pido que ahí donde estén, también estén orando y entregándose al Señor por completo y a la vez también intercediendo por todos los que puedan llegar a escuchar esta palabra en este tiempo. Oramos. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Haz esta oración ahí donde estás. Repetí estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito. Admito, Señor, que necesito vida y que solo vos me la podés dar. Por eso en este momento te entrego mi corazón, te entrego mi vida, me rindo por completo a vos. Toqué piso, Señor. Señor, reconozco que vos sos Dios y que yo estoy necesitado de vos. Quiero tener un encuentro con vos. Quiero vida, Señor. Quiero conocerte, Jesús. Quiero que seas la luz de mi vida, Señor. Señor, necesito que sanes todo lo que yo destruí y que sanes todo lo que destruyeron en mí, Señor. Señor, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento principalmente por haber vivido mi vida lejos de vos. Y te entrego mi corazón, Señor, en este día. Creo que sos el Hijo de Dios. Creo que moriste en una cruz por mí. Y creo que resucitaste. Y sos el único que
que puede transformar mi vida trayéndole vida. Señor, yo recibo en este día esa vida para seguir con tu plan, Señor, aquí en la tierra, pero también, Señor, esa vida para la eternidad. Yo la recibo en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por lo que han hecho esta oración. Bendecí a tu iglesia, Señor, para que sea sal y luz en este tiempo y el testimonio de cada uno de nosotros dirija como Pablo, Señor, a las personas a un encuentro con vos. No importa la circunstancia en la que vivamos. Señor, aún en las peores circunstancias, podamos ser un reflejo de tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, ahí abajo te aparece el número de teléfono con el que podés contactarte y vamos a escribirte, vamos a acercarte materiales, si deseas, para que puedas seguir conociendo al Señor y ojalá que apenas termine todo este tiempo de aislamiento, podamos incluso reunirnos para alabar juntos a Dios. Bueno, que el Señor te bendiga mucho y que Dios haga resplandecer sobre tu vida su luz, sobre la tuya, iglesia, también. En el nombre de Jesús, que tengas una semana llena de bendiciones, una semana de victoria en Cristo, una semana donde la vida se refleja en tu interior, se refleja hacia afuera y muchos pueden atestiguar que hay vida en vos. Dios te bendice, iglesia. Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ven ya. Estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor y venga hoy tu gloria, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo verlo ya, el cielo viene. Dijiste al pedir recibirán. Por eso te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor. Que venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma
Sopla espíritu, muévete, estamos listos. Sopla espíritu, venías lo que solo puedes tú. Sopla espíritu, muévete, estamos listos. Sopla espíritu, venías lo que solo puedes tú. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios. Solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego. Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente.